Nos encontramos en este evento tan importante a nivel internacional de la comunidad Ahmadiyya con Faisal Kamar. Tenés una historia muy particular y quisiera que nos comentaras para ABC Mundial. A ver, dado que vosotros habéis conocido a la comunidad Ahmadiyya, yo creo que posiblemente a través de la comunidad española, Ahmadiyya española, quería hablar un poco de la historia del Ahmadiyyat en España, ¿no? En el año 1946, que es antes de la partición del Pakistán y la India, el segundo jalifa es el segundo sucesor espiritual del santo fundador de la comunidad, abrió misiones en el extranjero. Y mi padre tuvo el honor de ser el primer misionero ahmadi musulmán que estableció la comunidad en España en una época muy difícil, porque hay que pensar que coincide con la Guerra Civil Española, la postguerra, y asimismo pues la finalización de la Guerra Mundial, con el aislamiento que se produjo por parte de Europa y Estados Unidos a España por haber apoyado en su época a Alemania, ¿no? En esas circunstancias difíciles viene mi padre, la comunidad no le puede enviar dinero y él hace un voto de sacar adelante la misión vendiendo perfumes. Él conocía el arte de la perfumería y empezó a vender perfumes en las calles de Madrid al mismo tiempo que propagaba el mensaje de la Ahmadiyya, que es el verdadero Islam, entre las gentes. Como la ley de la época no permitía la difusión de cualquier mensaje que no fuera el estrictamente católico, apostólico y romano, esos primeros años de mi padre pues son años difíciles, porque son años marcados por la censura, son años marcados por incluso con cárcel, son años marcados con la prohibición de divulgar el mensaje, pero tras esos años difíciles lo que el gobierno español aprecia es que el mensaje de mi padre es un mensaje de bondad, de amor a Dios y de digamos, bienestar hacia el semejante, ¿no? ¿Qué ocurre? Ya en los años 60, cuando era detenido, de alguna forma se hacía un poco la vista gorda, ¿no? Porque le tenían un par de días, pero luego le soltaban, ¿no? Y esos son casi sus primeros 20 años. Escribe una carta a don Manuel Fraga, escribe una carta al general Franco, al cardenal arzobispo de Sevilla, y le contestan amablemente, curiosamente le contestan amablemente, diciendo que cualquier movimiento que tienda a elevar al hombre de la esclavitud, pues es un movimiento que ayuda, ¿no?, al progreso del hombre. Y tras esos 30 años, 47, 57, 67, 20 años, se promulga en el año 67 la primera ley de asociaciones confesionales no católicas, donde se les permite reunirse, pero a puerta cerrada y sin hacer proselitismo de la fe. Eso supone un hito, porque al menos la gente podía venir a tomar el té, se podía hablar de algo que no fuera lo estrictamente católico, apostólico y romano. Luego ocurre la muerte del general Franco en el año 74. En el año 76, con la Constitución, ya se permite la publicación de libros que habían estado prohibidos 30 años, no se pudieron publicar. Y el año 80 coincide con la venida del tercer jalifa y la fundación de la primera mezquita en España después de 700 años en la localidad de Pedro Abad. Coincide también que son los 36 años de lucha de mi padre en España, 34, es el fruto de esa época de sacrificio, de abnegación, de perseverancia, de constancia, y supone también un hito en la historia española, porque debéis pensar que España anteriormente fue musulmana y la libertad religiosa existía. Es decir, el problema que ocurre con otras religiones, tenéis que tener claro que fue a raíz de la Inquisición, donde no se permitió otro tipo de creencia que no fuera la estrictamente católica, ¿no? Entonces, no solo es un hito en la historia de la Ahmadiyyat, sino es un hito en la historia de España. De alguna forma, el pueblo español abre de nuevo sus puertas hacia el Islam. Tras la construcción de esta mezquita, ya las labores de divulgación se hacen más fáciles. La mezquita ya de por sí es un centro de atracción hacia las gentes, y de alguna forma pues esos inconvenientes que
marcaron. Yo, desde mi perspectiva de haber nacido en España, pues creo que hubo una represión muy fuerte, ¿no?, en materia religiosa, prácticamente desde la expulsión de los musulmanes y los judíos hasta esa época. Pues ya uno puede exponer en ferias del libro, puede dar conferencias, hasta lo que supone haber llegado del año 80 hasta ahora. Pues se establecen muchas comunidades musulmanas de distintos países y se construyen muchas mezquitas, sinagogas, templos, etcétera, que es un poco la situación actual, ¿no? Entonces, en resumen, hay una historia muy interesante, en el sentido de que esa bendición recayó en un pobre vendedor ambulante de perfumes, cuando habían personas con muchos petrodólares que podían haber también fundado un templo. Nosotros pensamos que fue una bendición especial de Dios sobre la comunidad, que permitió que fuera esta comunidad tan humilde la que tuviera el honor de fundar esta primera mezquita en España.